Hello, hello. Bienvenidos de nueva cuenta a Razonando mi Fe. Yo soy Liz Franco y el día de hoy terminamos con esta serie de videos acerca de la realidad que le tocó vivir a Jesús. Yo en el libro donde lo leí me encantó porque decía Jesús y sus circunstancias. Se me hace algo muy aterrizante. Ya platicábamos acerca de los grupos religiosos, del contexto económico, político, y en el video pasado hablábamos de grupos, si bien no como con título, pero sí con una realidad muy particular. Las mujeres, los niños, los enfermos, los endemoniados. El día de hoy vamos a hablar de grupos distintos que tienen que ver un poquito más con su poder adquisitivo. En primer lugar, los ricos. ¿Cómo le tupió Jesús a los ricos? ¿Quiénes son? Pues los que tienen dinero. Así de fácil. No manches, Liz, pero ¿a poco me estás diciendo que ser rico es pecado? No, no tiene nada de malo trabajar arduamente para conseguir bienes. De hecho, es necesario tener bienes. ¿Quién quisiera estar en la calle sin techo, sin comida? No podemos sobrevivir. Y la creación es buena, los bienes son buenos porque los creó Dios. Entonces, ¿por qué Jesús le tupía tanto a los ricos? Tampoco es que hubiera demasiados, así, la historia de toda la vida, pocos ricos, muchos pobres. Vamos a entender un poquito más y darle más contexto. Para empezar, a los que Jesús llama ricos son, sí, a quienes tienen mucho capital, mucho dinero, pero que todo lo que piensan, sus sueños, sus anhelos, todo está alrededor de eso. Ya tienen más de lo que necesitan, ya están listos para vivir bien, cómodamente, ellos, su familia, pero no les importa y quiero más, quiero más, quiero más. Oye, ¿pero a costa de qué? De pasar tiempo con tus hijos, de explotar a tus empleados, ¿a costa de qué? Y no me importa. Y recordemos la parábola del rico y Lázaro, que él vestía vestidos lujosos y tenía banquetes y no fue para darle a Lázaro ni medio pan, ni un bolillo. Esto es en lo que va a estar en contra Jesús, que sus bienes sean lo más importante y no sean capaces de compartirlos. Van a poner su seguridad en los bienes temporales. Recordemos otra parábola en la que el hombre rico dice: voy a destruir mis graneros porque tuve una gran cosecha, y llena estos nuevos graneros más grande y le dice Dios: insensato, esta misma noche morirás. Esto es muy fuerte porque tú estás toda tu vida buscando algo, anhelando, trabajando fuertemente por algo y a la mera ni lo puedes disfrutar. Hay que tener este equilibrio en que sí, reconocer el trabajo es importante, Jesús trabajó, pero no es lo más importante, o peor aún, no es lo único importante. Jesús no, como les dije, no va a odiar a quienes tienen dinero. El hecho de tener dinero en sí mismo no es malo. Va a repudiar las actitudes. El hecho de que, lo que les decía, poner todo tu interés en los bienes materiales. Y esto aplica no solamente a quienes tienen mucho dinero. Porque uno puede decir, pues yo al cabo ni tengo tanto, vivo a la quincena, entonces esto no aplica para mí. No lo sé, ponte a pensar. ¿Qué tanto confías en tus bienes materiales? ¿Qué tanto porcentaje de tu día piensas en qué vas a gastar, qué dinerito te va a llegar, cómo lo vas a invertir? Puede ser que sí, así tengas solo una posesión en la vida, pero no dejas que nadie la toque porque es mía y se me va a gastar, y al rato ¿qué voy a tener? ¿No crees que estas pueden ser actitudes de rico, aunque sean un bien chiquito? Ese es el meollo. Por eso dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el rico quiere entrar con todo su changarro. Y pues no. Hay que ser desprendidos y darle su justo valor a las cosas. Todas las cosas tienen su valor, pero jamás va a ser más importante ser exitoso y tener muchos bienes
sobre Dios, sobre tu familia, sobre tu salud. Hay que tener el justo valor de las cosas. Y eso Jesús lo va a tener muy claro. Por eso, ya cuántas parábolas van que les digo acerca del mismo tema. Y vamos a ver que tanto Jesús como la iglesia primitiva no discriminan. Va a estar abierta a ricos y a pobres. Tan es así que vamos a leer en las cartas de Pablo cómo los ricos ponen su casa para que se congregue ahí la gente. Lucas va a tener un énfasis muy importante en los pobres, los pastores, etc. Jesús no es que vaya exclusivamente por los pobres, no. Él agarra parejo. A él no le importan las divisiones. Y creo que es un común denominador que estamos viendo a lo largo de todos estos videos. Si hay divisiones, Jesús no las quiere. Que a ti te hacen el fuchi, yo sí te quiero. Él nos ama a todos. Y en contraposición de los ricos vamos a tener a los pobres. Pero aquí vamos a hacer una distinción. Hay un término que utilizaban los hebreos, los judíos, que se llama anabim. ¿Qué significa esto? Sí es el pobre, pero no el pobre que no tiene dinero. Es como decir, ay, pobrecito, te ha ido re mal. A los que justo les va mal en la vida, ya sea que tienen un accidente o, por ejemplo, las viudas, los huérfanos, como cosas que están fuera de su control. No llegan o no entran en la categoría de enfermos, porque los enfermos son los castigados por Dios porque cometieron un pecado. Esto simplemente por cuestiones ajenas a su vida, a su control, les va mal y necesitan ayuda. Por eso vamos a encontrar que se habla de ayudemos a las viudas, porque pues no es su culpa que se le haya muerto el marido, pero ella se queda completamente desprotegida porque recordemos que la mujer vale en función del hombre. Su papá de soltera, su marido de casada. Por eso las viudas quedan total y completamente desprotegidas. Entonces estos pobres sí van a ser marginados, pero como les digo, más en un sentido de que quedan indefensos y no tanto como rechazados, no te juntes conmigo. Ellos, a diferencia de los enfermos, sí pueden clamar a Dios. Los enfermos no, les quitan su derecho de rezar. ¿Por qué? Porque la enfermedad se creía consecuencia del pecado. Y como esto no es consecuencia del pecado, entonces sí se pueden abrir a la oración. Y muy importante, este grupo tiende a confiar en la misericordia de Dios, tiende a poner su confianza en Dios y se abren. Por eso entre este grupo de personas el mensaje de Jesús va a hacer tanto clic, porque ellos ven a Jesús como la respuesta a sus plegarias. O sea, no solamente Jesús viene a revolucionar, sino que los acepta, los apoya, los apapacha, les ayuda. Y por eso vamos a hablar, por ejemplo, en Lucas, a los pobres de Yahvé. Lucas va a tener muy marcado esto, de cómo estos pobres son acogidos por el anuncio del reino de Dios. Y a diferencia de los fariseos, otro grupo, ellos no se sienten con derecho. Si a mí me preguntan, es el problema de los fariseos, que ellos confiaban en sus propias fuerzas y en su cumplimiento de la ley para ganarse el cielo y dejaron de confiar en Dios. Estos pobres anabim, término del tiempo, no se sienten dignos como tal, pero saben que Dios sí les puede hacer el paro. No dependen de sus propias fuerzas, sino que se abren a la voluntad divina. Esto es una chulada y de estos es el reino de los cielos. Quienes estamos abiertos o procuramos estar abiertos a las gracias de Dios, a su misericordia, a su amor, tenemos mayor posibilidad de hacer las cosas bien. Cuando dejamos de confiar en uno mismo, cuando dejamos de poner el foco aquí y lo ponemos allá, vamos por buen camino. No solamente vamos a tener los anabim, vamos a tener gente pobre de veras pobre. Esto va a ser influido en gran medida por el hecho de que Israel fuera colonia romana. Lo que ya habíamos comentado, que tienen que vender sus tierras, trabajan asalariados, obviamente tienen que seguir pagando impuestos y pues muchas personas trabajaban al día y otras lamentablemente ni a eso, no les alcanzaba. Y la verdad es que estaban más preocupados por sobrevivir que por cumplir la ley, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Si te estás muriendo de hambre y no tienes nada, ni nadie que te dé,
y te ofrecen un trabajo que te va a permitir comer ese día, pero es a la misma hora de misa, perdóname, pero vas a agarrar el trabajo. ¿Por qué? Porque tienes hambre. O si de eso depende que coman tus hijos, o sea, es lógico. Y era la razón por la que los fariseos o la gente que estaba como más estable económicamente los despreciaba, porque no tenían tiempo de ser buenos judíos, estaban mucho más preocupados por comer, que si es sábado y el sábado se descansa, si descanso no como, por supuesto que me voy a ir a pescar, voy a hacer lo que tenga que hacer porque tengo hambre, porque le tengo que dar de comer a mi gente. Entonces eran definitivamente considerados pecadores. Jesús no. Él, si bien no fue rico, pero no entraba en esta categoría de pobre, de desesperado. Y no lo despreciaban por pobre, lo despreciaban por comer con los pobres, que no es lo mismo. Jesús los aceptaba, y de hecho, pues tenemos numerosos pasajes que los regaña de, es que ¿por qué está haciendo eso en sábado? Porque tengo hambre. Y el hombre es dueño del sábado y etcétera, ¿no? Y ese era el problema. De hecho, la parábola del hijo pródigo, si nos vamos al primer versículo del capítulo 15 de Lucas, la introducción a estas parábolas es que los fariseos están enojados con Jesús porque come con publicanos y pecadores, con esta gente que no cumple la ley porque está ocupado pensando en otras cosas. Jesús no lo pelean a él por ser pecador. Hasta eso, los fariseos admiten que Jesús sí cumplía la ley. Lo que no le perdonan es que se contamine, que los apapache, que él casi les diga, está bien que no cumplas la ley. No, bueno, entonces, eso fue lo que sí les pegó. Pero no tanto interesante que Jesús fuera como tal clasificado como pecado. Lo que nos va a llevar al siguiente punto. Jesús, digamos que era pobre, pero no tanto, lo que ahorita pudiéramos llamar una clase media baja. Cuando José y María presentan la ofrenda en el templo, sí presentan la ofrenda de la gente pobre. Pero Jesús nunca pidió limosna. De hecho, entre sus apóstoles, Judas llevaba la caja chica. Si tenían donativos o cualquier forma de conseguir recursos, había quien los administraba. Él trabajaba, ya lo he mencionado varias veces, en la carpintería de José, él tenía sus oficios. Su túnica que nos mencionan, que es de una pieza, eso nos habla de que pues, no era de retazos que se fue encontrando por la vida. Entonces, Jesús no era rico, era más bien pobre, pero no al grado de miserable. Y entonces a Jesús le daba tiempo de ir a la sinagoga, de predicar, porque no estaba concentrado todo el tiempo en comer. Tenía techo sobre su cabeza, si bien él no, sus apóstoles sí. Sabemos que fue a la casa de la suegra de Pedro, que Santiago y Juan tenían empleados de la pesca. Entonces, no eran ricos, pero literal, de hambre no se morían. Entonces, bajo esta premisa, Jesús no va a hacer mística de la pobreza. ¿A qué me refiero con esto? Cuando Jesús habla de que dejes todos tus bienes y que los sigas, no es un vive en la miseria pidiendo limosna necesariamente. Él valora el trabajo, él trabajó, él pone a sus discípulos a trabajar. Simplemente esta libertad es lo que a él le interesa. Que no estemos apegados a las cosas, que no necesitemos de cierto estatus o de alguna marca o de algún terreno, qué sé yo. Que seamos felices con lo que tenemos, que sí aspiremos a mejorar, estar más cómodos, pero sin esa obsesión, en perfecta libertad. Y más importante, que lo compartamos, que no seamos egoístas, que si vemos a alguien con más necesidad que nosotros, seamos capaces de compartir esos bienes que Dios nos ha dado a través de nuestro arduo trabajo. Finalmente, el último grupo que vamos a tener son los esclavos. Estos definitivamente no tenían valor como humano, eran meramente cosas. Tenías, así como te dan un ticket cuando compras algo, así también te daban tu comprobante de que compraste al esclavo.
curiosamente, no podías tener, si tú eras judío, un esclavo judío. Siempre judíos era en contra de la ley. Pero le sacaban la vuelta con los extranjeros. Sí podías tener un esclavo extranjero. Era una realidad, pero no era tan común en Israel. En Roma sí, pero en Israel no. Para empezar, no había tantos recursos. Entonces, los esclavos eran muy caros. Muy caros. Estamos hablando de alrededor de 50,000 denarios. Y recordemos que el denario es el salario de un día. Entonces, solo la gente muy rica podía tener esclavos, le alcanzaba para comprar uno. Entonces, no era como que había puños de esclavos en Judá, pero no era una realidad ajena. Jesús no se pone en un plan de abolamos la esclavitud y sí, los esclavos libérense de sus amos. No, porque como dijimos, Jesús era hijo de su tiempo, entonces pues así es. Pero lo que sí nos va a enseñar Jesús es la igualdad. No porque soy esclavo o soy libre, tengo más o menos dignidad. Todos somos hijos de Dios, todos tenemos la misma dignidad. Y la importancia de ver todos a Dios como Padre. ¿Eso en qué se traduce? En vernos a nosotros mismos como hermanos. Fíjense, y en cada cosa que vamos meditando, lo que Jesús quiere es que todos nos veamos a la par, a los ojos. Todos somos iguales, no hay división. Todos jalamos para el mismo, todos somos hijos del mismo Padre. Y Jesús va a poner un gran valor en el servicio. Les dice a sus apóstoles, el que quiera ser el primero, que se haga el último. En la última cena les lava los pies, un trabajo propio del esclavo. Jesús se abaja. ¿Por qué les está diciendo? A ver, ser esclavo no está mal. Al contrario, sé servidor de los demás. Ponte a la disposición de tus hermanos. Y esta teología le va a salpicar a Pablo, que nos va a decir que en Cristo Jesús no hay ni esclavos ni libres, ni hombres ni mujeres, ni judíos ni extranjeros. Todos somos hijos del mismo Padre, misma dignidad. Y esta teología, obvio, le llega por los apóstoles, y a los apóstoles, obvio, les llega por Jesús. Pues ya terminamos toda esta serie de videos que hablábamos de Jesús y sus circunstancias. Esto quisiera yo que nos ayudara a entender mejor la realidad que vivió Jesús, lo que él veía, con quienes él convivía. Y esto nos debería de ayudar a entender mejor sus discursos, sus parábolas, lo que implicaban los milagros que hacía, su relación con fariseos, con escribas, con sus mismos amigos, sus apóstoles, las mujeres, con todos. Y pues hasta aquí la vamos a dejar. Yo soy Liz Franco, estuviste en Razonando mi Fe. Y recuerda, razona, cree, ama y contempla.